¿Qué hubo, parceros? Bogotá, 9 de abril de 1948. A eso de las 2 de la tarde, 3 estruendos silencian la ciudad. Jorge Eliezer Gaitán, exalcalde de la capital colombiana, exministro de Educación, de Trabajo y líder de un ala de los liberales, cae al suelo. Su verdugo es linchado por la multitud y la ciudad arde. Se dan disturbios, se queman barrios, se asaltan las licorerías y la gente pierde el control. El saldo final de esa jornada fueron casi 3.000 víctimas mortales, a lo que hay que sumar una ciudad medio destruida. Los periódicos buscaron un culpable, un chivo expiatorio que intentase explicar por qué la gente había perdido el juicio. Pudo haber sido la violencia enquistada entre los dos partidos políticos, la injusticia fruto de las diferencias sociales o yo qué sé. Pero ¿a quién eligieron? Fue a la chicha, que apenas 2 meses después, el 2 de junio de 1948, quedó prohibida. Dijeron que su consumo desmedido hizo que la gente se volviese loca, pero lo cierto es que en la zona donde ocurrió todo no había chicherías. Los saqueos fueron en cervecerías y licorerías, entonces, ¿por qué se señaló a la chicha? Bien, creo que la idea de raza, la de nación y la de cerveza juegan un papel fundamental junto a ciertos actores como los políticos o los doctores. Porque no sé si sabéis que estos últimos inventaron, usando la ciencia médica como una herramienta política, una enfermedad llamada chichismo. Pero antes de entrar en materia os explico. El otro día en Medellín alguien me recomendó la que tal vez sea la única película que habla sobre la chicha. Esta precisamente trata sobre su persecución y cómo desde hace siglos se ha vuelto un producto que forma parte de la resistencia cultural. Su título es El alma del maíz. Se rodó en 1995 y realmente no es ni siquiera un largometraje porque dura 51 minutos. En él nos presentan cómo la chicha se persiguió por los españoles desde el siglo XVIII, tanto por motivos religiosos como económicos. Un inciso, imagino que la gente de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia o Panamá saben perfectamente de lo que hablo cuando me refiero a la chicha, pero seguro que hay peña descolgada. La chicha es una bebida fermentada que se hace con maíz. Realmente no tiene mucha graduación, no supera el 4%. Su origen está en la América prehispánica y se le atribuye a los muiscas. Por cierto, esta palabra en su idioma natal significa gente. Algo similar ocurre con los inuit. Los muiscas eran una cultura que se ubicaban en la zona del altiplano cundiboyacense y que colapsó al poco de entrar en contacto con los españoles. El destino de este pueblo, a ver cómo os lo explico. Rápidamente ejecutaron a sus líderes. Los españoles ocuparon los puestos de poder y lanzaron a sus milicias contra los panches, otra comunidad indígena que la crónica española pintó como grandes guerreros, pero en verdad era propaganda para que 500 años después los hispanistas saquen pecho. Ay Dios, no quiero ver los efectos secundarios de cosas tipo Independence Day dentro de 500 años. Volviendo con la chicha. Históricamente lo han preparado las mujeres, mascando el grano de maíz hasta convertirlo en puré y luego escupiéndolo en un cuenco. Lo masticaban porque creían que la saliva favorecía el proceso de fermentación. Después de regurgitarlo, se hierve y ya estaría listo. Más o menos así sería la receta original. La chicha se volvió desde hace más de 1000 años uno de los productos autóctonos más consumidos de Sudamérica. Se usaba tanto como parte de la dieta básica como en los rituales mágicos. En Europa, el consumo del vino para los mediterráneos y de la cerveza para los centroeuropeos tenía una presencia similar. Hasta la modernidad, que llegó el agua corriente a las casas, la gente bebía más vino y cerveza que agua, ya que el líquido elemento daba pocas garantías de no pillarte una enfermedad. Lo mismo ocurría con la chicha en América, y aunque a día de hoy su consumo esté casi erradicado, o se ha vuelto un producto para turistas, mejor dicho, hace aproximadamente 100 años era con mucha diferencia la bebida alcohólica más popular. Haciendo la investigación para este vídeo encontré una tabla del consumo de bebidas alcohólicas que probablemente esté ahora en pantalla, donde se puede ver que la chicha es la reina indiscutible en Colombia durante el año 1913. 450.000 litros frente a unos 12.000 de cerveza. Tal vez esto ayude a explicar las campañas de desprestigio de las cerveceras. Y ahora que ya conocemos un poco de la historia de esta bebida ancestral, podemos volver con la película. El alma del maíz nos traslada a finales del siglo XVIII en Boyacá, Colombia. Allí vive Salvadora, junto a su marido. Ella es una chichera que hace y vende su producto. Un día, por su chichería, se pasan un par de españoles que pertenecen a la élite. Estos la preguntan por si el niño recién nacido que está ahí ha sido bautizado. La mujer contesta que no, porque no sabe qué nombre ponerlo, aunque su marido sí lo tiene claro. Que era el nombre de mi capitán José Antonio Galán, que en paz su alma ha de descansar. El comunero.
Bien, pues el nombre del capitán que mencionan es quien lideró uno de los antecedentes directos a todo el proceso de emancipación de las Américas. En 1781 se produjo la conocida como Rebelión de los Comuneros, una insurrección donde se mezcla lo popular con los intereses de las élites criollas. El motivo que desató la revuelta fueron los impuestos que la corona quería que pagase el virreinato. Eso generó un levantamiento al grito de «Viva el rey, muerte al mal gobierno», lo que, aparte de hacernos reflexionar sobre lo lamebotas que eran, nos deja entrever que detrás del movimiento no había una intención independentista. Respecto a José Antonio Galán, fue un jornalero que entendió a su manera el conflicto que le tocó vivir. Capitaneó a 400 hombres dedicándose a liberar esclavos de las grandes haciendas. Por su atrevimiento, no solo fue ejecutado, sino que cortaron su cabeza, sus pies y sus manos para exponerlos en una plaza pública. Lo mataron 3 veces. Lo ahorcaron, lo afusilaron y después lo escuartizaron como si fuera un cabrón. Y bueno, teniendo todo esto en cuenta, no es descabellado pensar que si el marido de Salvadora quiere poner a su hijo el nombre del comunero es para rendirle algún tipo de homenaje. Mientras la gente disfruta en la chichería, la iglesia está vacía. Eso es algo que al cura del pueblo le molesta mucho. Pero que un domingo me dejen la iglesia vacía y con mi sermón escrito me humilla. ¡Me humilla como doctor de la iglesia, Benito! Es curioso ver al tipo señalar a la chicha como la culpable de que nadie vaya a misa, y cuando se asoma a la calle, resulta que la gente está haciendo sus vidas. Total, que con su enfado se presenta en el local y amenaza con usar su influencia para cerrarlo. A este hay que sumar otro enemigo que acecha en las sombras, y ese sería la entrada del aguardiente desde el viejo mundo. Bueno, realmente este licor tiene poco que hacer, ya que la chicha formaba parte de las costumbres indígenas y no tiene demasiado mercado, por lo que el corregidor, que casualidades de la vida tiene una destilería, envía una carta al virrey explicando que la chicha tiene a los indios desmadrados, por lo que le pide que sea prohibida. Aquí el problema ya no es una cuestión cultural, sino económica y personalista también. Ante ese documento que envía, la autoridad real decide no tomarlo en cuenta, por lo que el corregidor aplica la mítica frase española «obedezco pero no cumplo», apareciendo en la chichería, confiscando la bebida y destruyendo los utensilios. En la época de la España colonial había tanta distancia entre el poder central y sus territorios de ultramar que hacía que los enviados reales gozaran de mucha capacidad de acción. De hecho, gracias a lo lento que circulaba la información, tenían casi poder absoluto. Al limbo con el fiscal Playa, con el virrey y con todos los demás. Yo solo le debo obediencia tan solo al señor arzobispo, a Dios nuestro Señor y a mi conciencia, a nadie más. Aquí vemos la otra forma de desobediencia que enfrentaba la corona, el poder espiritual que entra en conflicto con el terrenal. Sea como fuere, la ausencia de una autoridad presente permitía a las autoridades coloniales hacer lo que quisieran, porque cuando se enteraban al otro lado del charco, habían pasado meses. Teniendo esto en cuenta, el corregidor hace lo que le sale de las narices, así que consigue el destierro de la chichera con el apoyo del juez, lo que genera toda una reacción en cadena. Por un lado, la comunidad se organiza para escribir un documento que entrega a otro corregidor para que le cuente al virrey de los abusos que están sufriendo, algo que a la figura que representa al rey le parece inaceptable, solo porque está cuestionando su figura de autoridad. Mientras que por ese lado están en un lento proceso burocrático, por otro lado la chichera se ha organizado con el resto de mujeres para volver de su exilio y organizar una revuelta. Su objetivo, el alambique de aguardiente y de anís que es propiedad del corregidor, y bueno, también su cabeza. Pero el tipo ha huido cuando se enteró de que una muchedumbre enfadada iba en dirección a su casa. Y no os voy a contar cómo continúa, pero voy a reflexionar sobre algo. Es curioso ver cómo los motivos que usaron los españoles para prohibir la chicha, la corrupción de la moral del indígena y la entrada de otros licores, básicamente porque tenían intereses económicos particulares, son argumentos que no solo se contradicen, ¿eh? Pensad que está mal que el indígena beba chicha de máximo 4 grados, pero ok, si bebe aguardiente de 16. En fin, lo que decía, no solo se contradice, sino que argumentos similares fueron usados más adelante por las élites colombianas para atacar el consumo de chicha. Si queremos entender bien el por qué el consumo de esta bebida ancestral molestaba tanto, hay que poner sobre la mesa una serie de factores. Lo primero a tener en cuenta es el carácter conservador y eurocentrista de las élites colombianas. Colombia era una nación nueva que se estaba formando sin una identidad propia ni definida. Para la clase dominante, lo indígena era símbolo de atraso, de falta de modernidad.
por lo que eliminar todo lo que oliese un poco a tradición local era casi una prioridad. Frente a la chicha, el whisky o la cerveza se presentaban como alcoholes más sofisticados y menos decadentes, proyectaban otra imagen. En relación a eso hay que añadir otro punto más. La cerveza se da en un proceso industrial, se embotella, mientras que la chicha se realiza de manera doméstica en casas. Su producción no es industrial, sino casera. Y eso, de nuevo, de una manera, es la lucha entre tradición y modernidad. Junto a eso ocurre otra cosa, y la culpable, de nuevo, sería esa idea de modernidad. En palabras de Foucault, hasta la Ilustración, el arte de gobernar estaba en demostrar tu grandeza decidiendo dar o perdonar la vida de tus súbditos. A partir del siglo XVIII, ese arte de gobernar consiste en regular los procesos vitales de la población de manera que los individuos puedan tener una vida productiva. O dicho de otra manera, la gracia de mandar está en convertir el cuerpo en una herramienta al servicio de tus intereses. Resulta más rentable. ¿A dónde quiero llegar? Fácil. Cuando se lanza una campaña contra la chicha, se está de fondo buscando la manera de hacer del indígena un sujeto productivo. Bueno, más productivo, quiero decir. Pero hay una última causa de por qué prohíben la chicha en el siglo XX, y es por una finalidad comercial, desplazarla por la cerveza. Y esto tal vez pueda parecer fácil, pero pensadlo, aquí surge un desafío, cómo hacer que algunas bebidas alcohólicas se prohíban en beneficio de otras sin caer en una especie de ley seca que afecte a todas. O dicho de otra manera, ¿cómo hacer para criminalizar solo a la chicha? Bavaria, una fábrica de cervezas fundada por un alemán en Colombia en el año 1889, entendió pronto que si quería vender cervezas tenía que cambiar los hábitos de consumo. La empresa inició una campaña muy agresiva de propaganda, poniendo anuncios en los periódicos indicando que la chicha embrutecía, te volvía delincuente, burro, te mandaba a la cárcel. Ese mismo año, 1889, un médico escribió Estudio químico, patológico e higiénico de la chicha, bebida popular en Colombia, donde nace el concepto de chichismo. En ese punto es donde entra en juego la ciencia médica. Lo primero que hay que aclarar es que el chichismo no es una enfermedad clínica, sino una construcción social que asociaba el consumo de chicha con la degradación moral y física. Lo paradigmático de esto es que fabricaron una enfermedad sin tener unos síntomas físicos. El chichismo se asociaba con las clases populares, era la causa de la degeneración de la raza y del atraso económico de Colombia. Y yo qué sé, definir una enfermedad es difícil. Aunque hay una cosa que tengo medio clara, esa definición creo que no debería de tener implicaciones políticas o sociales y debería definirse únicamente como los cambios celulares, desajustes hormonales, fallos en el funcionamiento de los órganos o lo que sea que generan una alteración de la estructura y funcionamiento normal del organismo. Todas las enfermedades en el fondo son expresiones de trastornos celulares, eso he leído por ahí. Y qué deciros, este concepto es indiferente a la manera en la que afectan los sentimientos de la persona que tiene la enfermedad o las actitudes políticas o sociales que hay alrededor de ese enfermo. Siguiendo esta lógica, no sería lo mismo una enfermedad en el cerebro fruto de algún desajuste que una enfermedad mental que se construye a través de síntomas subjetivos cargados de ideología. Lo aclaro. Cuando haces una autopsia puedes ver en el paciente si, por ejemplo, era diabético, pero no encontrarás dónde está su depresión o su síndrome a la autoridad desafiante. Y lo dicho, si en vez de ese síndrome muere con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, con SIDA, ya te digo yo que en la autopsia sí que se ve. Hay enfermedades en las que hay síntomas físicos, medibles y tangibles, y enfermedades que son una colección de prejuicios y subjetividades al servicio de la normalidad. El chichismo se definió como, y cito literalmente, como el conjunto de desórdenes funcionales y lesivos de carácter crónico que produce la introducción de la chicha en la economía, a lo que añade que con la chicha se desarrolla un síndrome especial diferente del alcoholismo común. Estas son palabras de Luis García, uno de los médicos más importantes de Colombia en el siglo XIX, y las escribe en 1889 en el artículo donde se definió por primera vez qué es el chichismo. Ay, Dios, hay tanto para reflexionar en esta frase. Daros cuenta de esto, es una enfermedad del cuerpo que está relacionada con la introducción de la chicha en la economía. Así que me imagino que no, el chichismo no aparecerá tampoco en las autopsias. Aunque lo más interesante de todo esto no está en su definición, sino en la solución que presentaron algunos médicos, que es realmente curiosa. Ante una afección supuestamente física, la solución pasa por usar la represión y el castigo como cura a través de las herramientas del Estado. Es decir, ¿tienes chichismo? La cura es la prisión. ¿Os imagináis que os receten eso por una gripa? Y es que la línea que separa la ciencia de la manipulación es
muy delgada. En la medicina actual conviven enfermedades reales con pseudodolencias al servicio de intereses políticos, grandes farmacéuticas, cirujanos y charlatanes. ¿Y sabéis qué tienen todos ellos en común? Que si actúan así es porque están persiguiendo la plata. Viven en un modelo sostenido en recompensa. La historia de la chicha nos puede servir para reflexionar sobre muchísimos temas. Lo primero y más llamativo es que el poder hegemónico ataca directamente sobre las costumbres, las rutinas y los hábitos de consumo de las comunidades indígenas. En torno a la chicha, las comunidades socializan y hacen sus rituales, es decir, crean y difunden sus valores. Atentar contra beber chicha es una manera inteligente de atentar contra la cultura y la tradición, sin necesidad de hacer una represión directa. Ni por supuesto utilizar la violencia, ni las cárceles, ni visibilizarse como un enemigo directo. Otra cosa que me llamó la atención es que paseando por el Chorro, que es una placita mítica de Bogotá, me encontré con muchos vendedores de chicha. Y es que aunque se prohibiese en 1948, su persecución se levantó en 1991, momento en el que se firma la nueva Constitución colombiana, que reconoce las tradiciones indígenas. Y me diréis, ¡hey, qué guay! Pues ni tanto, porque actualmente la chicha ha pasado a ser otro elemento más que empuja en el proceso de gentrificación. Pasó de ser un símbolo identitario de resistencia a una versión hipster y turística de las camisetas del Che. Dios, producto local al servicio del turista. ¿No os parece mágico? Como los pueblos mágicos. Y os digo, eso es muy poco mágico. Hemos visto cómo la medicina se instrumentalizó a favor de los intereses del Estado, creando la enfermedad del chichismo. Pero lo más interesante de todo eso es que la solución que propusieron a ese problema médico fueron aplicar fórmulas legales. Esperad, eso suena de algo. En la película vimos cómo los españoles durante el siglo XVIII aplicaron la fórmula del garrotazo para luchar contra la chicha, y eso solo generó resistencia. Y realmente no es una buena fórmula de dominación. Tiempo más tarde, los políticos liberales y conservadores se valieron de la ciencia no solo para prohibir y legislar, sino para condicionar a la gente de que dejase de consumir chicha. Espero que la historia de la persecución de la chicha nos sirva para reflexionar y como una demostración a lo largo del tiempo de lo complejos y sofisticados que se han vuelto los sistemas de dominación, ya que a día de hoy se presentan casi indescifrables. Como he dicho, antes entraban con garrotazos y ahora utilizan en lo que la gente confía para crear una opinión mayoritaria afín a sus intereses. Utilizando como argumento la defensa de la raza, la nación y la cerveza, se atacó directamente a la cultura indígena, a sus tradiciones y a sus rutinas de vida. ¿Y sabéis por qué pasa eso? Porque de fondo se da un enfrentamiento o una pugna entre modernidad y tradición, en el que las élites de poder colombiana quieren imponer una cosmovisión del mundo importada desde Europa, a la que consideran más refinada y superior. Soy ese grano de maíz aplastado y escupido, estás en un cuenco de chicha y nos vemos en los vídeos.